Bien, vamos a dar inicio a esta clase y recuerden, si alguien necesita comentar algo, lo puede hacer por el chat o pueden hacerlo por alzando la mano y ya quitando el mute. Y hola, Hanna Salazar. Creo que está mandando un mensaje. Ok, vamos a comenzar Profe, es Jania. entonces. Sí, es Jania. Hola, Jania. Ok, vamos a iniciar entonces, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy es ya el principio del bloque 3, ¿de acuerdo? Entonces esto ya es el otro bloque, ya por lo tanto pues ya no entra dentro de lo que vieron anteriormente. Y pues ahorita checo exactamente quiénes faltan. Creo que están casi todos. Samantha creo que no está. ¿Sí está Samantha? No. Ok, falta. No. Ok, comenzamos entonces. Lo que vamos a ver es el Estado mexicano. Ya con esta unidad vamos a comenzar a ver otros temas de acuerdo al programa. Y esos programas, bueno, lo que vamos a estar viendo va a ser justamente todo lo que tiene que ver con la vida del país, pero lo voy a ir mezclando también con algunas cosas internacionales para que sepan de qué rayos se trata. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos primero con el Estado mexicano. Al hablar del Estado mexicano vamos a verlo yo creo en dos clases. Una es esta clase con la que vamos a iniciar en lo más general de qué es el Estado, todavía sin meternos al Estado mexicano como tal. Una segunda clase sobre la Constitución, pero que tiene que ver con el Estado mexicano, y seguramente una tercera clase. Pero lo más seguro es que con dos sea más que suficiente. Entonces, primero que nada, pues, ¿qué va a ser el Estado? ¿Ok? Para eso necesitamos conocer primero la noción de Estado. Yo se los puse ya así muy directamente como para que lo copien. De hecho, si tienen a su mano alguna libreta para tomar apuntes, mucho mejor. Porque esta es la definición que vamos a usar de Estado. Pero antes de entrar propiamente a la definición de Estado, yo creo que cada uno de ustedes puede identificar más o menos algunas banderas de algunos países, ¿no? Creo yo. O sea, todo el mundo sabe por lo menos cómo es la bandera de México. Y creo que todo el mundo sabe cómo es la bandera de Estados Unidos. Ok, Gael dice que sí, de acuerdo. Yo sé que no se ven muy bien acá en la imagen, pero ¿alguien podría identificar esta bandera que tiene las líneas blancas y azules? ¿Es Argentina? Argentina. ¿Seguros? No. Ah, no. Ok, lógicamente no podemos verlo, pero por los colores podría ser Uruguay. Ya dijo Gerardo. Sí, Uruguay podría ser una, como decía Gerardo. No, pero no sé quién lo dijo, creo que fue Gael. No, quien haya sido. Gerardo dice que Finlandia, también podría ser Finlandia. O podría ser Grecia, porque Grecia también de este lado tiene estos mismos colores con otros, ¿no? Por ejemplo, aquí está Bélgica, aquí está el de la Unión Europea. Sí se alcanza a ver mi mouse, ¿verdad? Aquí está, de los que alcanzo a identificar, creo que por aquí está Rusia, es esta. Esta es la de Checoslovaquia, o algo así. Chipre, España, ok. Italia, no me interesa, esta es Irlanda, la de por acá. Esta creo que es la de Italia, de abajo. Todos esos tienen que ser a fuerzas de la Unión Europea, porque si se dan cuenta está la bandera de la Unión Europea. Ok, eso que nosotros conocemos como países, en realidad su nombre correcto, su nombre más exacto es Estado-Nación. ¿Ok? Es decir, los países son Estados-naciones. En el caso del Vaticano, por ejemplo, el Vaticano es un Estado, pero no es una nación. ¿Ok? O sea, no es un país en el sentido estricto, pero sí es un Estado. Entonces, para conocer un poquito esas diferencias de qué se supone que es un Estado y qué es un país, vamos a dar por hecho que cuando hablamos de países nos estamos refiriendo a Estados-nación. ¿Ok? Es bastante complejo el tema, entonces voy a tratar de hacérselo lo más fácil posible, porque pues es una discusión que a nivel universitario pues se tiene ahí, ¿no? O sea, no es tan fácil la discusión, pero vamos a enfocarnos en lo más sencillo. Entonces, estos que nosotros llamamos países y que todos los mundos conocemos sus banderas, o al menos algunas de algunos países, esos son los famosos Estado-Nación. La definición larga sería esta, ¿ok? Esta sí necesito que la anoten, por lo menos para que tengan la definición más exacta y ya luego podemos ir haciendo una más sencilla a partir de eso.
En sí, ¿cuál es la definición de Estado? Es una estructura, o sea, en primer lugar, ¿a qué nos referimos con que es una estructura? Por ejemplo, a ver, vamos a ver quién está conectado por acá. A ver, Gerardo, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita y de lo que te acuerdes, tampoco espero que lo hagan perfecto, pero de lo que te acuerdes, ¿qué sería una estructura? Gerardo. Creo que no creí que ya me habías muteado. Una jerarquía de roles que tiene la economía. Ok, olvídate de ahorita por la economía, pero vamos a quedarnos en lo que decías, que hay una jerarquía, ¿de acuerdo? Esa es una primera característica. A ver, veamos ahora. Yamili, ¿qué sería una estructura? Ya nos dijo Gerardo que una estructura tiene jerarquías. ¿Qué más tiene una estructura? A ver, repítamelo. O sea, además de jerarquías, ¿qué más compone una estructura? Mm, mm, no sé. ¿Segura? Espere. Ves que busco en algo. Ok, en lo que lo busca ¿Puede ser en el Yamili. libro? Sí. En lo que lo busca Yamili, veamos qué opina Melissa. Ok, Silvia dice que es un conjunto de cosas. Sí, y si le unimos a lo que decía Gerardo, sería un conjunto de cosas en jerarquía. Melissa, ¿qué más le agregarías a una jerarquía, a una estructura? O sea, ¿de qué está compuesta una estructura además de muchas cosas que están en jerarquía? No sé, organización. Ok, organización es otra. ¿Está Yunuen conectada de casualidad? ¿Quién? Yunuen. Ah, Nirvana. Sí, maestra, aquí Sí. estoy. Ok, perfecto. Es que ya te estaba poniendo falta. Ok. Ok, voy a poner ya su asistencia, la mayoría. De acuerdo. Básicamente lo que han dicho hasta ahorita está bien, solamente que hay que juntarlo todo en una sola. Entonces, básicamente una Mire, estructura... la ¿Mande? estructura es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque también puede usarse en sentido abstracto. Sí, o sea, una sociedad, las partes de una sociedad. Entonces, vamos a decir, juntando todo lo que han dicho hasta ahorita ustedes. Una estructura es una serie de cosas o de elementos, vamos a llamarle elementos y no cosas, de elementos que están jerarquizados y lo añado que dependen unos de otros, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que el Estado es una estructura, estamos hablando de que es una serie de elementos que normalmente se va a ver reflejado en instituciones, ¿ok? Es económica, es decir, esta estructura produce bienes y servicios como estructura y como individuos. Jurídica, porque además esta estructura tiene ciertas leyes que lo regulan todo, es decir, que regulan la relación entre sus partes. Política, porque esta estructura ejerce cierto poder sobre cierta área. Independiente en lo exterior, es decir, no depende, sus decisiones no dependen de otra fuerza exterior a ella que le diga qué hacer, y tampoco ninguna fuerza interior, ¿ok? Con medios de poder propios, es decir, tiene elementos para poder dominar lo que dice dominar, que organiza la cooperación social territorial, es decir, que pues, organiza la sociedad o la población que está dentro de su territorio con base en un orden legítimo. Esta última parte, o sea, esto de que organiza la cooperación social territorial con base en un orden legítimo, es básicamente lo mismo que hemos dicho anteriormente. En pocas palabras, el Estado es una serie de instituciones jerarquizadas y ligadas de tal manera que producen una cuestión económica, es decir, producen bienes y servicios o conllevan la producción de bienes y servicios que da legalidad a lo que se hace y que tiene poder para dominar sobre un territorio determinado, ¿de acuerdo? Esta es la definición más larga, como les comentaba, ¿ok? La definición más corta va a ser a través de los elementos del Estado. Entonces, es más fácil que lo expliquemos por sus elementos que por dar una definición bastante general. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Tenemos básicamente 4 que son las que ya he mencionado anteriormente en la definición, pero aquí se entiende un poco más fácil. En primer lugar, el Estado tiene una población. ¿Qué pasó, Yamili? No, nada. Alzaste la mano. Perdón, me equivoqué. Ok, entonces, todo Estado tiene una población. Yo creo que esta parte la podemos entender muy bien. Ahorita lo explico un poco más. Además de tener una población,
esta población vive en un territorio. Entonces, el Estado conlleva tanto la población como el territorio. Este territorio pues va a depender de muchos factores o va a haber muchas cuestiones que pueden afectar acá. A la vez, todo Estado tiene un gobierno, ¿ok? O sea, hay una forma de organizarse, de organizar el poder, de quién tiene el poder, cómo se toman las decisiones de poder y sobre todo de cómo este poder va a gobernar a esta población y en este territorio específico. Y por último, una cuarta característica va a ser, o un cuarto elemento del Estado va a ser el derecho o el Estado de Derecho. Es decir, hay una serie de reglas o de leyes, mejor dicho, que regulan la interacción que va a haber entre todos los miembros de la población, sus gobiernos y las instituciones que emanen de él. ¿Ok? Sí saben qué es emanar, ¿verdad? No, sí. O sea, que salen de él mismo. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es el Estado. Esto parece un poco más fácil de entender. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los elementos del Estado, pues básicamente es población, territorio, gobierno y derecho o las leyes. ¿De acuerdo? Realmente la clase de hoy está muy cortita, simplemente es una explicación de esto. Pero ¿por qué es importante tener estas nociones? Primero, porque no podemos hablar de, por ejemplo, cuando hablamos del Estado mexicano, pues no sabemos de qué rayos estamos hablando si no sabemos primero qué es un Estado. En teoría el Estado es todo esto. En la práctica, normalmente por Estado nos referimos al gobierno. Lo que pasa es que el Estado es una cosa y el gobierno es otra en realidad, porque pues podemos cambiar de tipos de gobierno, pero el Estado sigue siendo el mismo. Es decir, sigue existiendo la población, el territorio, una forma de gobierno y una serie de leyes que también pueden ir cambiando, al igual que el territorio puede ir cambiando a lo largo del tiempo y la misma población. Entonces, pues el Estado permanece, pero el gobierno no. Esto que llamamos Estado y que tiene esas cuatro características es también llamado Estado-nación o simplemente país. La concepción de Estado ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, en la Edad Media, pues existían reinos. Los reinos pues eran un Estado, pero los reinos no estaban muy bien consolidados. Entonces podía haber muchos reinos bajo una estructura diferente llamada imperio, que era el caso de Alemania. Alemania, por ejemplo, tenía reinos, principados, condados y no sé qué tanta cosa más, porque eran un montón de repúblicas inclusive. Todas ellas juntas hacían el imperio, el Sacro Imperio Romano, que básicamente es lo que hoy en día conocemos como Alemania. No me estoy refiriendo al Imperio Romano normal, sino al Sacro Imperio Romano, me refiero ya a Alemania, pero que todavía no recibía el nombre de Alemania. O sea, ya habían caído los romanos hacía mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí ya existía un estado, que en este caso era un imperio, que tenía a su vez pequeños estados subordinados, que era un menequetengue de cosas, pero no era una nación como tal. Es decir, no tenían identidad propia como alemanes. Cada quien tiraba a lo suyo, ¿no? Tenía sus propias identidades. La idea del Estado-nación nace en el siglo XVIII-XIX, más bien en el XVIII, con las ideas de la Ilustración. Que esa parte ya la habíamos visto anteriormente en el bloque 1, me parece. Entonces, pues básicamente ese es el detalle en cuanto al Estado. Lo que hoy llamamos Estado es lo mismo que el Estado-nación y el Estado-nación es lo mismo que llamamos países, ¿ok? Por eso es que hay muchos países que en realidad no son países. Pues sí, la idea es que participen, Jania. De hecho, están participando algunos que le estoy preguntando. Ok, eso es en cuanto al Estado. Vamos a ver cada uno de sus elementos. Primero, la población. En el caso de México, lógicamente eso lo vamos a ir viendo más profundamente en otras clases, pero en primer lugar, pues tenemos nuestra población. ¿La población de México es toda idéntica? Esa es pregunta abierta para que la quiera contestar. ¿Es simplemente decir sí o no? No. No. Ok, perfecto. ¿Por qué no? Ah. Lo puede contestar la misma persona, lo puede contestar otra persona, ¿eh? No necesariamente tiene que ser la misma. ¿Era la pregunta? Que si toda la población en México es igual, ya me dijeron que no, y está bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué no somos todos iguales? Porque tenemos diferentes opiniones y cada quien tiene diferente manera de pensar. Ok, esa es una. Silvia dice algo más o menos similar, porque tenemos diferentes pensamientos, dice Silvia. Otra razón más, pónganse a pensar en lo que recuerdan de historia de México. Tenemos diferentes clases de vida, o sea. Ok, esa es otra. Porque somos de diferentes clases sociales. También. ¿Diferentes culturas? Esa, de hecho esa es la que más, o sea, sí tienen razón todos los demás, pero en especial esta que acaba de decir. ¿Quién lo dijo, por cierto, la última? Ania. Ok,
Realmente México no es idéntico, o sea, por lo que han dicho, lógicamente o sea, sí tienen razón, pero en especial por las culturas. Por ejemplo, los españoles, como recordarán, ¿qué civilización fue la primera que conquistaron cuando llegaron a México? ¿No se acuerdan? Supongo yo que lo debieron haber visto obviamente en toda la primaria y la secundaria, pero bueno. Y lo van a volver a ver ahorita que, o sea, terminando esta materia, el siguiente semestre les toca historia. Ay, qué hueva. Es padre la historia si le prestas atención y si te la saben enseñar. Si no te la saben enseñar, pues sí va a ser aburrido. Pero ¿qué civilización era? ¿No se acuerdan? ¿Comienza con A o le pueden también empezar con M? Cualquiera de los dos nombres. Ah, Azteca o mexica, algo así. Exactamente, esa. Ah, bueno. ala. Realmente el nombre correcto es mexica, pero por alguna razón le llaman aztecas también, y los españoles le llamaban aztecas. Y de hecho, si juegan Age of Empires, ahí aparece como aztecas. Bueno, el caso es que los mexicas fueron la primera civilización que fue conquistada por los españoles porque era la que tenía mayor control en el centro del país. Y pues desafortunadamente nuestra geografía hace que si cae la Ciudad de México, pues ya vale chitos en todos los tiempos. Incluido obviamente en la época prehispánica. Pero los mexicas no eran la única cultura ni la única civilización en México. Eso era en el lado del centro. Y de hecho, inclusive en el centro había varias culturas distintas. Por ejemplo, tenemos a los tlaxcaltecas, que eran otra cultura o civilización distinta de los mexicas o de los aztecas, y que de hecho estaban en guerra con ellos. Los huastecos, que estaban del lado de, me parece, entre San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, eran otra civilización también de época de la misma época del posclásico. Lo mismo, eran distintos de los mexicas. Los purépechas, que estaban del lado de Michoacán, la misma idea. De hecho, el imperio purépecha estaba en guerra contra el imperio mexica. Y me parece que también en Jalisco había unos y así con cada uno de ellos, ¿no? Y del lado de Yucatán, pues obviamente tenemos a los mayas. Eso creo que pues son conscientes de que de este lado tenemos a los mayas. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que México no es un país idéntico en todos los sentidos. Es decir, tenemos diversas culturas. Por ejemplo, los yucatecos tienen sus particularidades que no tienen los de Monterrey o los norteños, que no tienen los de la Ciudad de México, que no tienen los de Guadalajara, ni mucho menos los que vienen de Coahuila, Sonora y todos esos lados, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron diferentes culturas las que había en ese lugar. Y hubo, en mayor o menor medida, cierto mestizaje entre los españoles y esas culturas. Inclusive, siendo el mismo país, tenemos palabras muy distintas a veces para referirnos a las cosas. Y en especial porque las mismas culturas indígenas eran un montón. Por ejemplo, el maya que se habla en Chiapas, porque se habla maya, que es el chontal. El chontal es una clase de maya, ¿ok? Ese maya, a pesar de que es maya, no es igual al maya yucateco. Y ambos son de la misma raíz, es decir, ambas son lenguas que nacieron del maya o de un maya en común. Pero el maya yucateco, digamos que es el maya de los mayas, y el maya chontal es una derivación o un dialecto o una lengua derivada, pero que ya tiene tantos cambios que pues ya prácticamente a veces es difícil la comprensión entre ambos. ¿Ok? Y así podemos mencionarlo con varias lenguas y con varias culturas. Entonces, pues básicamente México no es en primer lugar igual por eso. Mencionaban que no todos somos de la misma clase social, y pues básicamente no hemos tenido las mismas oportunidades. Esto viéndolo geográficamente también es cierto. Pónganse a pensar que el norte, pues básicamente a lo largo de la historia de México fue completamente ignorado, hasta el Porfiriato fue que me empezaron a hacer caso. El sur tampoco se diga más, o sea, el sur también fue muy olvidado por el centro. Prácticamente toda la historia de México gira en torno a la Ciudad de México. Eso ya es algo muy negativo. Hasta la fecha eso sigue siendo algo negativo, porque todo gira en torno a la Ciudad de México. Como mencioné anteriormente con los mexicas, una vez que tú tomas la capital, pues ya valió chetos. Y el caso de México es que, como todo está centrado en la capital, una vez que se tome la capital, pasa lo mismo. Y de hecho nos pasó en la guerra contra Estados Unidos en 1847. ¿Qué pasó, Yamili? ¿Qué tiene su pecera? Peces. No, pero está blanco. ¿Cómo? Qué blanco. Ah, porque hay que limpiar el agua. Ok, volviendo un poquito al tema entonces. Esto es en cuanto a la población. Entonces tenemos diferentes culturas. Obviamente en cada región hay diversas formas de pensar y de ser. México es, esa palabra apréndansela, México es pluricultural. Tenemos muchas culturas, muchas visiones, muchos traumas también, sobre todo los del centro del país están bien traumados por la conquista, cosa que no pasa, por ejemplo, en el norte y aquí en Yucatán.
donde pues a los conquistadores hasta tienen sus calles y monumentos, pero en la Ciudad de México no van a encontrar ningún monumento de Hernán Cortés. Si se lo encuentran, seguramente cada 12 de octubre lo van a ir a manchar de huevos. ¿Okay? Entonces, cada quien tiene sus propias, vaya, tenemos nuestra propia forma de ser en distintos lugares. Inclusive la arquitectura, a pesar de ser colonial, cambia hasta cierto punto en algunos aspectos. ¿Por qué? Pues las culturas que habían allá, ¿no? Entonces, son entre los tantos detalles. Esto lo vamos a ir viendo más profundamente posteriormente o en otras clases, pero bueno. El otro elemento ese era el elemento población. ¿Cuál era el otro elemento que mencioné que compone al Estado? El segundo elemento que mencioné. ¿Territorio? El territorio, perfecto. México tiene un extenso territorio y de hecho era más grande. Eso ya lo van a ver en historia nuevamente porque eso ya lo han visto antes. Pero recuerden que México era un territorio extenso. De hecho, hasta la fecha sigue siendo extenso. Y extenso porque aparte tenemos un montón de ecosistemas distintos. Por ejemplo, en la Ciudad de México el clima es templado, es un valle, está rodeado de montañas, por eso es también la contaminación que tiene, porque no fluye el aire tan fácilmente, etc., ¿no? Obviamente, si se van al norte, el norte pues es más desértico, es más árido. Entonces tenemos a ciudades como Monterrey, como Coahuila, como Chiapas, que pues viven en zonas que son más áridas y que antiguamente eso era Aridoamérica. O sea, me refiero en la prehispánica. Ok, dice Jania que confirma. No sé qué confirma, pero confirma. Supongo que confirma lo del norte. Que hace frío. Hace frío, en las noches suele hacer mucho frío. Vaya, tiene sus épocas. Aquí en Yucatán es más húmedo, es más selva o bosque templado. Lo del norte. Dice Jania que afirma lo del norte. Ok, por ejemplo, aquí en la península no tenemos lagos ni ríos. Bueno, los que sí tenemos son subterráneos, pero ríos así, vamos a decir, a nivel del suelo no tenemos, más que muy poquitos en algunas zonas. Y de hecho ya es por ahí por Campeche, ni siquiera es por acá. O sea, en general la península no tiene ríos, ¿no? Son subterráneos, aquí tenemos cenotes. Obviamente la orografía y la geografía del lugar va a modificar muchas cosas. Por ejemplo, aquí hacer un metro no es tan fácil. Inclusive poner drenaje no es fácil porque hay piedra caliza. Entonces, bueno, esa es parte de nuestro territorio. Obviamente tenemos las playas del Caribe, tenemos el Golfo de México, En el centro pues hay cordilleras, hay montañas, hay volcanes, etc., ¿no? Es decir, tenemos un país muy grande, muy variado, de ahí también la riqueza cultural, pero también la riqueza en recursos naturales. Chiapas es muy rico, por ejemplo, en recursos hídricos, es decir, en ríos y lagos, que pueden servir para producir energía eléctrica, etc., ¿no? Todo el territorio, pues, es obviamente parte importante. Además del territorio, vamos a decir, continental, tenemos territorio en el mar, que cuando veamos ese tema vamos a ver a qué me refiero, pero básicamente hay unos cuantos kilómetros mar adentro que son territorio mexicano. Luego de eso ya no es territorio mexicano, pero solamente puede ser explotado por México, que es un territorio económico. Fuera de eso ya empieza a haber aguas internacionales, ¿ok? Donde ya lo que rige pues va a ser el derecho internacional, que fue regulado por la ONU. Obviamente antes eso no existía. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el territorio. Creo que todo el mundo conoce el mapa de la República, entonces no es necesario que yo les ponga un mapa. Luego tenemos el tercer elemento. ¿Cuál fue el tercer elemento que mencioné? Gobierno. El gobierno. Ok, el gobierno, recuerden, ¿cuántos poderes tiene el gobierno en el caso de México? Eso lo deben de saber porque en secundaria vieron cívica y ética. ¿Cuántos gobiernos tiene quién? ¿Cuántos poderes? No cuántos gobiernos, ¿cuántos poderes? Es 3. ¿Y cuáles son esos 3? A ver, Gael. Legislativo, A ver, que lo diga judicial Gael. y electoral. No, electoral no. ¿Qué? Ejecutivo. Ok, a ver, que responda Gael. ¿Legislativo? Quiero ver si está Gael conectado. Bueno. A ver, ¿cuáles son los 3 poderes? Yo. Ya te ayudaron con... Yo. ¿Sí te lo sabes, Gael, o no? Yo. Ok, a ver, Vanessa. Chis. Judicial. Ok, judicial. ¿Otro? Yo. Legislativo. Legislativo. ¿Y? Ejecutivo. De acuerdo, perfecto. De hecho, ya había escuchado que alguien más por ahí había dicho algunos, entonces no se preocupen por eso, pero ya sí escuché que estaban comentando. Ok, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.
Aquí ven la imagen del Palacio Nacional, ¿ok? Esta está en la Ciudad de México, es donde actualmente vive el presidente, que es de las pocas cosas buenas que me parece que ha hecho el presidente, pero bueno. Pero básicamente el Palacio Nacional era en el pasado el Palacio de los Virreyes. Es ahí donde llegaban los virreyes españoles para, ¿cómo se llama? Pues para poder gobernar México. México en realidad nunca fue una colonia, o al menos no la mayor parte de su historia colonial, que le llamamos historia colonial. México se le consideraba un reino, ¿ok? Porque el imperio español no era un imperio de colonias, era un imperio de reinos. Entonces cada reino tenía su propia jerarquía, sus propias formas de organizarse, etc., ¿no? Entonces en el caso de México, pues teníamos un virrey, que era el representante del rey, teníamos una junta, o un consejo, que servía la forma de ser corte y a la vez poder legislativo, etc., ¿no? Y de México dependían varias zonas más. Por ejemplo, la Capitanía de Yucatán, que técnicamente era una capitanía, es decir, tenía un capitán al frente del mando, pero para cuestiones administrativas tenía que checarlo con la capital de México, bueno, de lo que hoy en día es México, ¿no? Que en aquel momento se llamaba Nueva España. Cuando todo esto lo van a ver en historia, obviamente lo van a ver más profundo, espero que lo vean más profundo, pero bueno, el punto es, cuando México se independiza, adopta como primera forma de gobierno el imperio. ¿Ok? Entonces, primero fuimos un imperio, Iturbide primero que fue el que consumó la independencia, fue el primer emperador de México. Duró como 1 año y medio, 2 años y medio aproximadamente. Por eso les repito que en historia lo van a ver más profundo. Y una vez terminado el imperio, porque hubo ahí una serie de problemas que van a estudiar más profundamente en historia, pues se instaura la República Federal, ¿ok? Y el primer presidente pues va a ser Guadalupe Victoria, que no era su nombre real, por cierto, pero bueno, le van a llamar Guadalupe Victoria. Y Guadalupe Victoria pues va a ser el primer presidente de México. A partir de ahí va a haber una serie de guerras y luchas internas siempre para saber si vamos a ser liberales o conservadores, bla, bla, bla. Bueno, eso ya lo van a ver en historia. Pero en general, la vida política pues gira en torno a lo que es el sistema del presidente, es decir, el presidencialismo. Ya luego, cuando veamos la parte política, vamos a explicar los diferentes tipos de gobierno que existen. Pero en el caso de México, pues el que tiene mayor importancia es el Ejecutivo. No quiere decir que tenga más poder según la Constitución, pero en la práctica, a quien se le hace más caso, pues es al presidente. Entonces tenemos el poder ejecutivo que le corresponde al presidente de la República, que en este caso actual es Andrés Manuel López Obrador. ¿Ok? Luego tenemos el poder legislativo. En el caso del poder legislativo vamos a tener al Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, ya luego lo voy a ir explicando bien, pero básicamente se compone de los diputados y los senadores y la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, de hecho, queda al lado del Palacio Nacional. Hacia este lado, si ustedes caminan hacia el lado derecho de la imagen, es decir, hacia donde va mi mouse, pasan una calle y luego lo que sigue, el edificio que sigue es la Suprema Corte de Justicia. Obviamente esta es una imagen, entonces no lo van a poder ver. Pero la Corte Suprema de Justicia está al lado del Palacio Nacional prácticamente. Entonces, esos son los 3 poderes a nivel federal. Este mismo modelo se copia en todos los estados. ¿Quién sería el poder ejecutivo en Quintana Roo? ¿Alguien? Espere. El gobernador. El gobernador. Ok, no les voy a preguntar cómo se llama el gobernador porque seguramente están... ¿Cómo se llama? Carlos Que- Joaquín. Pregunta Silvia que si puedo repetir la pregunta. Me refería a quién ocupa el puesto de ejecutivo. No me refería a la persona, o sea, no me refiero al nombre del gobernador, me refiero al puesto. El puesto, pues, es gobernador. Carlos Joaquín. Ok, ese es el nombre del actual gobernador, Carlos Joaquín. Pero en sí, el poder ejecutivo en los estados es el gobernador. Seguido del gobernador, pues, seguiría el Congreso de cada estado, que en nuestro caso, pues, es el Congreso de Quintana Roo, obviamente. Entonces, en Yucatán va a tener su Congreso, entonces va a ser el Congreso de Yucatán. Y luego seguirían los tribunales superiores de justicia de cada estado, que serían como si fueran el poder judicial, como si fueran la Suprema Corte, pero en cada estado, ¿no? Esos 3 poderes básicamente es lo mismo que a nivel federal es el presidente, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte, pero en cada estado. Entonces va a ser gobernador, Congreso estatal y pues su Tribunal Supremo de Justicia de cada estado, ¿ok? O su Tribunal de Justicia de cada estado. Entonces, ese es el modelo
vamos a llamarle tripartita. El poder se divide entre 3 poderes, que en teoría son independientes entre sí o autónomos entre sí. En teoría, porque en la práctica no siempre es así, pero bueno. Y eso es lo que se supone que llamamos democracia, ¿ok? Porque el poder no reside en uno solo. Obviamente, si el poder residiera en uno solo, sería una monarquía absoluta. Ya cuando veamos la parte política voy a explicar esto y voy a explicar qué países siguen teniendo monarquías absolutas. Hay otros países que tienen monarquía, pero no son monarquías absolutas, son constitucionales, entonces básicamente lo mismo de ahorita, pero con otra forma, ¿no? Eso ya lo explicaré posteriormente. Ok, entonces tenemos por un lado al gobierno, ya mencioné los tipos de gobierno, obviamente luego tenemos los municipios, pero los municipios es punto y aparte. Y luego tenemos la cuestión de las leyes o del Estado de Derecho. ¿Cuál es la suprema ley en México? O la ley suprema en México. Espere. Presidente. ¿Cómo? Constitución política. Exacto, lo tienen aquí enfrente literalmente. Ok, la Constitución, el nombre completo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden que nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos, no se llama México. O sea, oficialmente es Estados Unidos Mexicanos. La actual, la Constitución que actualmente nos rige es la de 1917. Obviamente la versión que ustedes pueden comprar o revisar en internet hoy en día, pues ya no tiene nada que ver con... Bueno, ya ha cambiado muchas cosas, pero sigue siendo la base, sigue siendo la de 1917. Hemos tenido varias constituciones a lo largo de la historia. Nuevamente, eso lo van a ver más profundo en historia, o espero que lo vean más profundo en historia, pero básicamente, pues hemos tenido muchas constituciones. La Constitución es la ley suprema en un país, normalmente. ¿Cuál es el pequeño problema? Que hay países que no tienen constitución. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra no existe una constitución, pero vamos a decir que son raros. Realmente casi todos los países tienen una constitución hoy en día, o la mayoría de países. La Constitución tiene una parte, vamos a llamarle orgánica, y una parte pues que es más pues administrativa, ¿no? O sea, una donde te dice los derechos y obligaciones que tienes en general como ciudadano, y otra que dice cómo debe administrarse el gobierno en general, ¿no? Ya luego cuando veamos más profundamente eso, es decir, en la siguiente clase que hablemos de la Constitución únicamente, vamos a ver esta división, pero sí es importante que sepan que, vaya, que existe esa división, que la Constitución no, o sea, tiene ciertos artículos que son los famosos derechos humanos. Antiguamente se le llamaban garantías individuales. A partir del 2015, me parece, de hecho aparece en su libro, ya se le cambió, y para que esté en consonancia con el derecho internacional, pues se le puso derechos humanos. Entonces, básicamente los primeros 21 artículos, toda esa información se la voy a dar correcta la próxima clase. Pues me parece que son de derechos humanos, o lo que hoy llamamos derechos humanos, antiguamente de garantías individuales. Y hay otra parte que te dice cómo se elige para ser presidente, qué tiene que hacer el presidente, cuáles son sus funciones, cuáles no son sus funciones, en qué puntos puede hacer esto, en qué puntos no, etc., ¿no? Va a haber también una serie de leyes que emanen de la Constitución, pero que no son superiores a la Constitución. Por ejemplo, que si hay una ley de código penal, etc., etc., ¿no? O sea, puede haber muchas leyes que vamos a mencionar también en la próxima clase, es decir, la próxima semana. Pero en general, pues la Constitución es la máxima ley que podemos encontrar en el país, junto con los tratados internacionales. Porque en el caso de México, todos los tratados internacionales que firme México pasan a ser parte de la Constitución, aunque no directamente. Es decir, no lo vas a encontrar obviamente escrito en la Constitución, pero tienen el mismo rango de ser constitucionales, salvo ciertas excepciones o ciertos casos. Pero en general, por ejemplo, los derechos humanos, como lo firmó México, pues automáticamente pasan a ser parte de la Constitución, pero como ya tenemos nuestro apartado de garantías, pues simplemente se fusionó, vaya, ¿no? Pero hay otros que sí son derechos, o sea, sí son tratados internacionales y valen como la Constitución misma, ¿ok? Y de cualquier manera, quien lo interpreta, pues va a ser la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues básicamente eso es todo respecto a esta clase, ¿ok? Entonces, recuerden repasar esto. Ah, bueno, para terminar esta parte, se me había olvidado. Brevemente, el desarrollo histórico del Estado. O sea, de la institución llamada Estado. El Estado no siempre ha existido como tal. Obviamente, como se imaginarán, el ser humano cuando surgió no tenía grupos tan grandes. Entonces, esas pequeñas familias que surgían van a ir conformando gens. Entonces, estamos hablando de familias de que incluyen padres, tíos, bla, 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 ¿no? Esos son los famosos gens. Los gens, como no podían casarse entre ellos porque estamos hablando de que sería incesto,
y no solo por cuestiones morales, sino por cuestiones biológicas, no te conviene andar con tu prima o tu hermano o hermana, por cuestiones biológicas. O sea, puede haber una mutación una mutación no es necesariamente buena, entonces por eso se evita biológicamente pues tener relaciones con familiares cercanos. ¿Ok? O sea, esa es la base biológica. Ya la base cultural es que pues obviamente eso ha llevado a la prohibición del incesto con el paso del tiempo. Entonces, los gens normalmente se casan, bueno, empezaban a unirse con otras gens. De esta unión de varias gens van a salir las fratria, ¿ok? Que básicamente todos siguen ligados por sangre. Las fratrias, al unirse varias fratrias, van a surgir tribus. Entonces las tribus, por ejemplo, que conocemos de indios americanos o de otras culturas, son eso, son la unión de muchas fratrias, que a la vez son la unión de muchos gens. Las tribus, cuando se unen entre ellas, van a dar confederaciones. Si alguien ha leído la Biblia, ha escuchado tal vez de las 12 tribus de Israel. Israel como, vamos a llamarle como país o como reino del Antiguo Testamento, era una confederación de tribus. ¿Por qué son tribus? Porque sigue habiendo ciertos lazos de sangre unidos a ciertas figuras históricas que los ha unido, pero la tribu ya empieza a dejar un poco más los lazos de sangre, ya empieza a ser un poco más abstracto en ese sentido. Pero sigue habiendo cierta relación de sangre o de algún ancestro común o algún héroe común. El Estado va a surgir a partir de estas tribus. La diferencia del Estado es que el Estado ya es abstracto en este sentido, es decir, ya no depende de la unión sanguínea. Por eso es que tú puedes ser mexicano por el solo hecho de haber nacido en México, o sea, en el país, en el territorio, sin importar. El que esté escribiendo lo voy a sacar y en la siguiente clase le voy a poner su falta. Recuerden que puedo saber quién está escribiendo, entonces ¿para qué hacen tonterías que saben que puedo saber quién lo hace? ¿Sí saben? Sí. Entonces tenemos que el Estado va ya no a fijarse en los lazos sanguíneos. Esa va a ser una diferencia importante con el Estado. Y ya luego pues va a surgir el Estado-Nación como lo conocemos. ¿Ok? O sea, hemos pasado de tribus como esta a formar países como este. Bien, vamos a dejarlo hasta acá. De hecho, ya se va a terminar el tiempo. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Ya en la siguiente clase continuamos con la parte de la Constitución y hablando un poco más del Estado y pues obviamente de las leyes y su jerarquía. ¿Ok? Obviamente no tiene ninguna actividad por hoy. Simplemente esta es la clase y la voy a subir en cuanto se pueda a la plataforma. Vamos a dejar de grabar.